¿Cómo desarrollamos síntomas crónicos? En especial esos síntomas crónicos misteriosos que aparentemente no tienen ninguna causa. Esto quiero explicarte en este video. Mi nombre es Tom Lehmann, de profesión soy naturópata. Yo mismo padecí del síndrome de fatiga crónica varios años y ahora tengo un programa que se llama Renacer, que justamente se especializa en esto, en ayudar a personas a revertir sus síntomas crónicos misteriosos. ¿Ok? Entonces eso quiero explicarte en este video. Ahora, primeramente, cuando yo me refiero aquí a síntomas crónicos, ¿a cuáles tipos de síntomas me refiero? Primeramente me refiero a todo este tipo aquí de condiciones, ¿ok? Todo desde el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, long COVID, sensibilidades químicas múltiples, POTS, disautonomía, entre otros, ¿no? Esas son principales condiciones que vas a obtener aquí otra forma de verles y una explicación, digamos, ¿no? Del origen de estas condiciones. Al mismo tiempo, tal vez no tienes ninguno de esos diagnósticos, pero estás padeciendo de algún tipo de síntoma crónico como dolor, fatiga, niebla mental, sensibilidades a la luz, olores, ruidos, ¿sí? Es muy común, o también alimentos o en general químicos, ¿no? Insomnio, problemas digestivos, mareos, migrañas, ansiedad, algunos de los síntomas más comunes que tienen que ver con una desregulación y eso te voy a explicar ahora en este video. Entonces, si estás padeciendo de algunas de esas condiciones, algunos de esos síntomas, entonces este video aquí es para ti. Como ya dije, ¿no? Estas condiciones tienen que ver con algo que llamo la desregulación, bueno, no solo yo, ¿no? Hay más información de eso, obviamente, de otros profesionales, de desregulación del sistema nervioso, ¿ok? Tengo de esto aquí todo un video en mi canal de YouTube. Puedes ver este video después de este si lo deseas, pero te voy a dar un resumen ahora de cómo esta desregulación del sistema nervioso causa estos síntomas y después te explico cómo tú, más que seguro, has desarrollado aquí justamente esta desregulación del sistema nervioso en primer lugar. ¿Ok? Ahora, primeramente, cuando yo digo desregulación del sistema nervioso, yo me refiero al sistema nervioso autónomo. Eso es clave. No me estoy refiriendo al sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo es básicamente, puedes pensarlo así, autónomo, automático, lo que controla todos los procesos en tu cuerpo, los regula, que no estás haciendo de forma consciente. Y de esta forma, el trabajo de este sistema nervioso es mantenerte vivo. La supervivencia es el principal trabajo de ese sistema nervioso. El trabajo no es que estés feliz, que estés logrando tus objetivos, sino que tú sobrevives. Y para lograr esto, controla varios sistemas en el cuerpo. Puedes verlo aquí, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Con la dilación de los ojos, de la producción de saliva, de la respiración, el ritmo cardíaco, el corazón, toda la parte de la digestión, ¿ok? Por ejemplo, el nivel del estómago, liberación de ácido estomacal, controla también el hígado y la vesícula biliar, ¿ok? Todo el movimiento gastrointestinal aquí, ¿no? O sea, la peristalsis, el sistema endocrino, especialmente las glándulas suprarrenales que liberan hormonas de estrés, la vejiga y todo el sistema reproductor. Entonces puedes ver que controla todos estos sistemas, tú no estás digiriendo de forma consciente, tú no estás digiriendo tu sistema inmune de forma consciente, ¿no es cierto? Cuando viene alguna infección, tú no estás desintoxicando de forma consciente. Todo esto hace tu sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces déjame explicarte cómo a través de este sistema nervioso autónomo, o mejor dicho, una desregulación de este sistema nervioso autónomo, podemos experimentar ese sinfín de síntomas. Te doy un ejemplo. Mira, uno de los síntomas que acabo de nombrar es la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad es, al final, todos esos síntomas son respuestas de nuestro cuerpo a la percepción de algo, principalmente, y eso es la percepción de peligro, aquí, súper importante, ¿ok? En el caso de la ansiedad es la percepción de peligro, por ejemplo, de forma evolutiva, ¿no? O de forma evolutiva ha tenido mucho sentido, tal vez algún
animal silvestre por aquí, no algún oso, algún tigre, entonces se nos da esta sensación de ansiedad, esa sensación de miedo, se liberan las hormonas de estrés, estamos más pendientes, tenemos más energía para huir. Entonces tiene mucho sentido, ¿no?, que el síntoma de la ansiedad que se produce a través de la activación del sistema nervioso autónomo, ¿ok?, para justamente huir de una posible amenaza. ¿Okay? Eso creo que tal vez no te sorprende tanto. Pero por ejemplo, mira, en el caso de la fatiga, ¿okay?, esta fatiga, digamos tú tienes aquí una gripe, alguna infección viral y sientes fatiga. Es fácil pensar, es el virus, es el patógeno que me crea fatiga, pero no es así. El síntoma de la fatiga aquí es por la percepción de peligro de tu sistema nervioso y de tu sistema inmunitario, que los dos juntos te crean esta fatiga para que tú descanses y tu cuerpo ahorre energía para poder enfrentar esta posible amenaza del virus. ¿Ok? Es decir, ahora en este caso el peligro no es un animal silvestre como en el primer ejemplo de la ansiedad. Ahora en este momento el peligro es un peligro biológico, o sea, algún virus que tu sistema nervioso está percibiendo, el peligro, y crea síntomas en respuesta de esta percepción. Hagamos otro ejemplo, el caso de dolor. ¿Ok? Tú sientes dolor en el cuerpo. El dolor, todo dolor origina en el cerebro, todo dolor. Pero al final es la percepción de peligro de que tienes una lesión, por ejemplo, en el hombro o en el brazo, ¿no?, se rompió algún tejido ahí. Esta información sensorial ahí no crea dolor, sino esta información sensorial llega al cerebro, el cerebro interpreta esto como peligro, ¿ok?, crea dolor en el cerebro para que tú no mueves, o sea, básicamente para que se inmovilice este brazo. ¿Ok? Espero que me estás entendiendo. Entonces, en el caso del dolor, también es el sistema nervioso, ¿no?, que está causando el dolor. En todos estos diferentes casos, siempre estamos básicamente percibiendo un peligro y creando síntomas como una respuesta a ello. ¿Ok? Y de esta forma, nosotros podemos crear, o nuestro sistema nervioso es la causa, o puede ser la causa de todo este sinfín de síntomas. En el caso del dolor ya te lo expliqué y tengo un video largo, ¿no?, en el canal de YouTube donde le explico nuevos descubrimientos en el tratamiento del dolor, creo que se llama, puedes chequearlo. Cómo el sistema nervioso puede crear dolor, cómo puede crear fatiga el sistema nervioso y el sistema inmunológico. La niebla mental, igual, ¿no? Muchas veces causado por el sistema nervioso. Sensibilidad ¿a qué? A otros estímulos. Lo mismo con las alergias. Es muchas veces o es una sobrereacción del sistema inmune. ¿Quién controla el sistema inmune? El sistema nervioso autónomo, ¿ok? Eso es súper importante entender. El insomnio. Si tenemos mucha ansiedad, mucha activación del sistema nervioso autónomo, no vamos a poder dormir. Problemas digestivos. Ya te había enseñado aquí anteriormente en esta presentación que el sistema nervioso autónomo controla en gran medida el tracto gastrointestinal. Si tenemos una desregulación del sistema nervioso autónomo, vamos a muchas veces tener problemas digestivos. Mareos, migrañas, ansiedad, todos esos síntomas pueden estar causados por una desregulación, por una desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Dame aquí un rato. Por una desregulación del sistema nervioso autónomo que ahora te voy a explicar cómo la desarrollamos y por ende como el sistema nervioso autónomo controla el sistema nervioso y el sistema inmune, controla el sistema endocrino en gran medida, o sea, las hormonas, y también controla el sistema digestivo, como efecto secundario por esta desregulación del sistema nervioso también se afectan esos otros sistemas y desarrollamos síntomas. ¿Ok? Esto te voy a explicar ahora más en detalle, entonces si esto aún no te quedó tan claro, déjame explicártelo en más detalle. Ok, al final, ¿qué es una desregulación del sistema nervioso autónomo que acabo de mencionar? Una desregulación del sistema nervioso autónomo no es nada más que una constante percepción de peligro de tu cerebro, de tu sistema nervioso y por ende una constante activación de los mecanismos de supervivencia.
Si esto es algo que nunca has escuchado antes, te recomiendo que veas un video que encuentras aquí en mi canal de YouTube donde hablo justamente de esto, ¿ok? Donde hablo sobre cuando tu cuerpo está percibiendo peligro, hay tres estados principales de supervivencia, un estado de lucha, digamos, ¿no? Un estado, digamos, sí, de lucha, de pelea, ¿ok? Un estado de huida, los dos vienen del sistema nervioso simpático, ¿ok? O un estado de congelación, puedes imaginarte como un animal que se congela, que viene del sistema nervioso parasimpático. Pero los tres son modos de supervivencia. Si nunca has escuchado esto, te recomiendo que veas este video en mi canal de YouTube de la teoría polivagal, donde te explico en mayor detalle todos estos estados del sistema nervioso. Pero al final del día, la desregulación del sistema nervioso autónomo no es nada más que nosotros nos encontramos casi constantemente en uno de estos tres estados de supervivencia y con el tiempo desarrollamos síntomas. Pero ¿cómo llegamos así? ¿Cómo llegamos a estos síntomas? Es la pregunta. O sea, te he explicado ahora un poco que existe esta desregulación del sistema nervioso autónomo y si le quieres entender aún en más detalle, vas a ver después de este video, chequeas este video, ¿ok? ¿Qué es la desregulación del sistema nervioso autónomo? Donde lo explico en mucho más detalle, ¿ok? Entonces, ¿dónde estábamos? Okay. ¿Cómo desarrollamos esta desregulación? ¿Cómo desarrollamos todos estos infinitos síntomas, digamos? Todo empieza con el paso 1. Son 4 pasos como desarrollamos esos síntomas crónicos. Y el primer paso es el trauma. Ok, ahora dices, trauma, Tom, ¿sabes qué? Yo no he tenido traumas, yo he tenido por ejemplo, una niñez muy feliz tal vez, o bueno, no tuve muchos problemas. Puede ser que lo digas, o tal vez no, tal vez ya estás consciente de ciertos traumas que hubo en tu vida. Lo que tenemos que entender que existen diferentes tipos de trauma. Cuando escuchamos trauma, muchas veces solamente pensamos en un tipo de trauma, el trauma de alto impacto, que podemos llamarlo como el trauma de T grande. Es este trauma, digamos, de experimentar una guerra, un abuso físico, por ejemplo, o mental, violencia, agresiones físicas, ¿no es cierto? Tal vez una catástrofe, ¿sí? Natural, algo así, o un accidente, algo como que de alto impacto donde todos diríamos, ok, eso es un trauma. Pero eso es un tipo de trauma, pero también hay otro tipo de trauma y ese es el trauma del desarrollo temprano. Ahí la gran mayoría de las personas, casi todos diría, hoy en día, hemos tenido algún tipo de trauma del desarrollo temprano. Puede ser todo de no sentir amor incondicional de nuestros padres. Puede ser que nuestros padres mismos no han tenido un sistema nervioso regulado, porque cuando nuestros padres mismos eran alterados, significa que nosotros, el bebé siempre moldea el sistema nervioso de sus padres, es decir, que nosotros mismos también vamos a desarrollar un sistema nervioso en mayor desregulación. Puede ser una falta de seguridad, puede ser que no hemos sido animados a sentir nuestras emociones, no hemos tenido un ejemplo nomás, esto existe mucho también en Alemania, de que cuando dejamos a los bebés llorar o cuando las personas dejan a su bebé llorar, este hecho ya causa un trauma del desarrollo temprano, ¿ok? Porque al final el bebé está dependiente de los padres para la corregulación emocional, no puede regularse por sí solo. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido ciertos desarrollos, trauma de desarrollo temprano o también traumas de alto impacto, a veces una combinación de los dos, ¿ok? En nuestra niñez. Si eso es algo que nunca has escuchado antes, te recomiendo que veas este video aquí también en mi canal de YouTube, que es como que 3 diferentes tipos de trauma que pueden causar síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y básicamente todo este sinfín de síntomas. Te recomiendo que lo chequeas y quisieras entender esta parte del trauma un poco más. En este video, para mantenerlo un poco más corto, darte como un resumen total, ¿no? De cómo desarrollaste estos síntomas crónicos, voy a cortarlo un poco, ¿ok? Entonces, tenemos este tipo de traumas de desarrollo temprano. Muchas veces ya desarrollamos una cierta desregulación ahí. Y después viene el segundo paso. Experimentamos estrés crónico. ¿Y por qué experimentamos estrés crónico?
Muchas veces desarrollamos después de nuestros traumas del desarrollo temprano, por ejemplo, por falta de sincronización, por falta de amor incondicional, por falta de corregulación emocional, desarrollamos ciertos rasgos de personalidad, como perfeccionismo, alto rendimiento, autoexigencia, o nos volvemos complacientes, siempre queriendo que todos estén felices, no evadiendo conflicto de toda forma, ¿no? Y para eso obviamente complaciendo a los demás o siendo siempre el bueno, todas esas tendencias. Todos estos son mecanismos de afrontamiento que ya te voy a explicar por qué lo desarrollamos, pero todo esto aquí son mecanismos de afrontamiento que desarrollamos por nuestras heridas de apego, por nuestros traumas del desarrollo temprano, que al final funcionan de cierta manera como mecanismos de afrontamiento, pero tienen un problema que con el tiempo crean un montón de estrés crónico en nuestra vida. ¿Cómo desarrollamos esto? Muchas veces, digamos, ya te dije, un ejemplo del trauma del desarrollo temprano es que cuando el niño no recibe amor incondicional, o sea, recibe alguna forma de amor condicional aquí arriba. Después el niño desarrolla una creencia de no merezco amor. ¿Por qué el niño desarrolla esta creencia? Porque el niño no puede reflexionar, no puede decir, oh, creo que mis padres no está bien lo que están haciendo, creo que mis padres no me pueden dar este amor. El niño de cierta manera es egocéntrico, pero no de una mala manera, sino egocéntrico en el sentido que todo el mundo lo relaciona con él mismo, ¿ok? Entonces, como desarrolla, está dependiendo de sus padres y no puede reflexionar, la única manera como él puede explicarse este hecho de que no recibe un amor incondicional, que no obtiene, digamos, todas estas necesidades de sus padres, desarrolla esta creencia de que no merezco amor. Y de esta forma puede desarrollar una solución. Eso también es importante para el niño fuera aún más abrumador. Crea una creencia de que mis padres tal vez no me pueden dar esto, porque de ahí como que el niño pierde todo el control y se siente tal vez como aún más perdido. Entonces esto nunca va a pensar el niño. ¿Por qué se sentiría más perdido? Porque depende de sus padres. Nosotros dependemos de nuestros padres cuando estamos pequeños. Y el hecho de que nuestros padres tal vez no sean los mejores padres en este momento o no lo pueden ser por varias circunstancias, no es porque no lo quieren, no lo pueden ser, sería un hecho muy, muy abrumador para un niño pequeño que depende de estos seres humanos. Entonces es más fácil que el niño cree esta creencia, oh, yo soy el problema, yo soy el error, yo no me merezco esto. Entonces el niño crea una solución, y eso obviamente sucede de forma inconsciente, crea partes protectoras, crea partes como que si yo soy perfecto, si soy un niño bueno, si me aseguro que todos están felices, entonces estaré bien y seré amado. Y básicamente, por ende, estaré seguro. Porque al final, el principal miedo, el miedo más grande que tenemos como niños es la separación y el abandono de nuestros padres o tribu. ¿Por qué? Porque literalmente nuestra supervivencia depende de nuestros padres, depende de nuestra tribu. ¿Te acuerdas que te dije al inicio que el sistema nervioso y también el cuerpo, la prioridad número uno es la supervivencia? El niño va a hacer todo, va a desarrollar cualquier necesidad, cualquier rasgo de personalidad, cualquier mecanismo de afrontamiento para garantizar esta supervivencia. Esto significa que tal vez tiene que complacer a los padres para que siempre estén felices, para que no se vuelvan agresivos. O podría ser que se vuelve perfeccionista, siempre haciendo todo bien, trayendo buenas notas a la casa para que obtenga esta validación, este amor que es tan necesario para el desarrollo saludable de un niño. O podría ser que se vuelve el niño bueno, que nunca se queja, que nunca expresa sus necesidades y siempre solo piensa en los demás. Todos son esos ejemplos. Ahora, un problema de esto es, aunque esto funciona de cierta manera, esto resulta en una constante activación del sistema nervioso simpático, de estas maneras de pelea o huida. Porque cuando nosotros somos perfeccionistas, puedes imaginártelo como si estaríamos protegiéndonos, estaríamos percibiendo constantemente este peligro de sentirnos
abandonados, de sentirnos rechazados por nuestros padres, por el tribu, por la sociedad, por nuestra pareja, por nuestros amigos. Hay esta herida dentro de nosotros, hay esta herida de abandono por ahí, hay estas heridas de apego, pero esto es para nuestro cuerpo físicamente una amenaza de supervivencia, porque siempre hemos prosperado en tribu, ¿ok? Necesitamos de otros seres para prosperar. Entonces constantemente estamos en tensión, estamos en estrés, estamos percibiendo este posible peligro de ser rechazado y por esto estamos, o sea, rechazado, abandonado, estamos en estos mecanismos de afrontamiento, estamos en estrés crónico, activando los sistemas básicamente de lucha o huida, ¿ok? Del sistema nervioso, ¿ok? Porque existe una percepción de peligro. La clave de esto del sistema nervioso no es que tiene que haber un peligro real, es la percepción del peligro que activa el sistema nervioso. ¿Okay? Esto es el paso 2. Ahora normalmente vivimos así un montón de años, ¿no? En nuestra vida y al final lo que aparece es algún detonante, ¿okay? Donde empiezan nuestros síntomas crónicos. Este detonante normalmente sucede lo siguiente. Lo que tienes que entender es que tenemos un umbral de estrés. Estrés es todo. Hay estrés físico, mental y emocional. Y cuando sobrepasamos este umbral de estrés, todo este sistema, nuestro sistema básicamente se satura y queda atrapado en este tremendo estado de supervivencia y crea síntomas. Muchas veces lo que sucede aquí es lo siguiente. Tenemos heridas de apego o traumas del desarrollo temprano, lo que te acabo de explicar. Después de esto desarrollamos ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo la autoexigencia, el perfeccionismo, ¿no? Vivimos en estrés crónico. Tal vez se suman a esto algunos estresores físicos. Tal vez vivo con muchos estimulantes, mucho café, una dieta tal vez no tan saludable, muchos carbohidratos refinados. Después tengo también estrés laboral. Y al final de esto, a todo este cóctel de estrés se suma algún detonante, algún evento que básicamente da esta última gota a nuestro umbral de estrés para que básicamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se vuelve hipervigilante y dice eso es demasiado, eso es total peligro y básicamente crea síntomas. Este último detonante, algunos detonantes comunes, puede ser un accidente, eso es muchas veces el caso en condiciones de dolor crónico, alguna infección viral, puede ser eso muchas veces en el caso en el síndrome de fatiga crónica o por ejemplo también long COVID, así también fue mi caso, ¿no? Con el virus Epstein-Barr, puede ser alguna toxina, una intoxicación, eso pasa muchas veces con las sensibilidades químicas múltiples, pero puede ser también algún susto, algún evento emocional como un divorcio o alguna persona que se muere y se te genera mucho miedo de repente que tú también podrías morir, eso también muchas veces he escuchado. Algún último detonante que básicamente te lleva a tu sistema nervioso a un tremendo estado de supervivencia y ahora se crean los síntomas. ¿Te acuerdas que al inicio que te expliqué que los síntomas son mecanismos de afrontamiento, mecanismos de protección contra posibles peligros, sea un virus, sea una toxina también, ¿no? Ahí se activa también el sistema nervioso autónomo y también el sistema inmune, o sea contra alguna amenaza afuera, ¿no? Por ejemplo, algo, ¿no? En el caso de ansiedad o el dolor, ¿sí? Todos los síntomas suceden porque hay una percepción de peligro, ¿ok? Entonces, y al final de esto, cuando ya el detonante, ya el síntoma, la razón por qué estos síntomas se vuelven crónicos es porque entramos en este ciclo vicioso aquí, ¿ok? Entramos en un ciclo vicioso que te voy a explicar ahora. Y este ciclo vicioso es el siguiente. El ciclo vicioso es que por toda esta acumulación de peligro, de factores de estrés, desarrollamos este cerebro hipervigilante que constantemente está en modo de supervivencia, que percibe amenazas por todos lados, ¿no?
por estrés laboral, por estrés de ser rechazado, abandonado, los mismos rasgos de personalidad nos generan estrés, nos llevan a este estado de supervivencia y ahora hubo algún último detonante que llevó a nuestro cerebro a volverse completamente hipervigilante, totalmente hipersensible y ahora crea síntomas, crea dolor, fatiga, niebla mental, mareos, dolores en el cuerpo. ¿Ok? Entonces crea justamente aquí, ¿no? Esta sobreestimulación del sistema nervioso, esto crea síntomas. El ciclo vicioso es el siguiente. Ya sabes que la percepción de peligro crea síntomas. Ahora tenemos síntomas en el cuerpo y esta información sensorial de estos síntomas llega al cerebro. Y el cerebro mismo interpreta estos mismos síntomas nuevamente como un peligro. Es decir, que si tenemos dolor, esta información sensorial de dolor llega al cerebro y el cerebro dice, ok, hay dolor, tiene que haber algún problema por ahí. Activamos más el sistema nervioso, ok. Activamos más este sistema nervioso y el sistema inmunitario y esto por ende crea más síntomas y más síntomas nuevamente envían más información sensorial al cerebro que dice, oh, ok, hay peligro. Ya puedes ver cómo esto se vuelve un ciclo vicioso. Y de esta forma, un síntoma de un accidente en este momento, por haber tenido estos altos niveles, o sea, ya una desregulación del sistema nervioso, y juntos con este ciclo vicioso que se va desarrollando, muchas veces desarrollamos justamente esto, ¿no? Síntomas crónicos, ¿ok? Al final de esto, desarrollamos con estos síntomas misteriosos o también condiciones que nos dicen que sean incurables. ¿Por qué incurables? Porque no entendemos la causa de estas condiciones, como el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, long COVID, sensibilidades químicas, múltiples POTS o disautonomía, o todos estos otros síntomas. Cuando nos hacemos los chequeos médicos siempre sale lo mismo, oye, estás saludable, no hay nada, no estás roto, no hay ninguna causa, tú estás saludable, pero tú no te sientes saludable, tienes todos esos síntomas. Y lo que traté ahora explicarte como en este resumen de cómo desarrollamos esos síntomas misteriosos, cómo desarrollamos esta desregulación del sistema nervioso que se esconde detrás de los síntomas, es esto, ¿no? O sea, mostrarte que hay vías neuronales, hay un sistema nervioso autónomo que detrás de estos síntomas y las fases principales, cómo nosotros desarrollamos esto. Y esos son esos 4 pasos. Trauma del desarrollo temprano, después estrés crónico, rasgos de personalidad como perfeccionismo, autoexigencia, que crea más estrés y crea más percepción de peligro en nuestro sistema. Al final hay algún detonante, algún accidente de lo cual, o alguna infección viral de la cual nosotros deberíamos recuperarnos después de unas semanas, pero nuestro cuerpo no se recupera. ¿Por qué? Porque todo el sistema ya ha estado en constante alerta. Y al final, para hacer todo esto peor, se desarrolla este ciclo vicioso donde los mismos síntomas afirman a nuestro cerebro que sí hay peligro presente en nuestro cuerpo, que hay una infección viral por ahí, que hay algún daño, por ende se sobreestimula aún más el sistema nervioso, el sistema inmune, creando nuevamente más síntomas, entramos en este ciclo vicioso. Entonces, espero que te pude explicar un poco ahora estas fases y normalmente lo que pasa, ¿no? Si algo aquí no te quedó claro, mira, te voy a dejar aquí abajo mi cuenta de Instagram, me puedes enviar un mensaje con muchísimo gusto, te lo puedo aclarar, o si no me dejas un comentario abajo de este video, si alguna parte no quedó claro, con mucho gusto lo aclaro. También al final de este video te voy a dar los 3 pasos principales que yo estoy aplicando con mis clientes en mi programa Renacer para justamente revertir esto. Y lo que hacemos justamente es que lo revertimos en este orden. O mejor dicho, pongámosle aquí otro color, ¿no? Lo revertimos en el orden. Primeramente revertimos el ciclo vicioso, ¿ok? Es el primer paso. Lo revertimos en este orden. Primeramente trabajamos en revertir este ciclo vicioso, después trabajamos en regular el sistema nervioso, disminuir este estrés crónico y al final podemos también trabajar con ciertas heridas de apego o con el trauma, ¿sí? Ese es el orden de seguir y si quieres saber más en detalle cómo funciona, chequea este video.
Nos vemos.